y que desarrolle un personaje y que no sea simplemente el hijo de Rey Misterio. Lo más curioso es que la hija de Rey Misterio fue a ver qué tal estaba Woody Murphy. Coño, a Woody Alexa Bliss la dejó, pues ahora al menos pude aprovechar como la hija de Rey Misterio. Por otro lado, este tiene que ser el comienzo de un feudo entre Woody Murphy. Y coño, a Woody Alexa Bliss la dejó, pues ahora al menos pude aprovechar por la hija de Rey Misterio. Por otro lado, este tiene que ser el comienzo de un feudo entre Woody Murphy y Seth Rollins, un combate con su líder y una rivalidad que se va a desarrollar desde este tiempo, ya que Rollins últimamente ha tenido esa actitud más agresiva, más autoritaria hacia Woody Murphy, mientras este obedecía las órdenes de su líder y todo terminó estallando tras este match. Vamos al Raw Underground. Dolph Ziggler liquida a su rival. Luego aparece Riddick Moss. Es un combate bastante parejo hasta que llega el monstruo entre hombres y básicamente, como para esperarse, ¿no? Destruyamos. En backstage, el hombre que nos Raw Underground. En el main event de la noche, Drew McIntyre se enfrentaba a Kevin. Si es el último en el combate, se enfrentaría a la testosterona personificada en Clash of Champions. Un duro físico en el que ambos se quedan con mucha contundencia. Kevin se sigue viendo bastante fuerte. Al final, el combate termina con Retribution tocando las pelotas. Las luces apagan y aparecen para atacar a Drew McIntyre y Keith Lee. Sin embargo, lo más interesante es que aquí Ricard y Business plantaron cara a Retribution. Como debía de ser, era algo que MVP lo estaba advirtiendo durante las últimas semanas, que ellos no tenían miedo a los hombres encapuchados. Y el show finalizó de manera caótica cuando los dos gigantones metieron un tope con hilo encima del montón de luchadores que estaban en ringside. Aquí terminó este episodio especial de Monday Night Raw y Trofeis en tu cara. Me pareció un buen programa, una mejoría notable respecto a la semana pasada. Tampoco fue excelente, tampoco fue perfecto. Hubo un par de cosas para el olvido, pero en general, pues buenas luchas, en su mayoría, avance en las storylines y las rivalidades. Y el final fue muy emocionante con los gigantones saltando encima y del montón de luchadores. Hasta aquí mi análisis de este show. Comenta qué te pareció, deja un like en este vídeo y compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, si quieres enterarte de las últimas noticias del canal y también allá subo un par de memes. Únete al canal, perro, y activa la cámara. Eso distrajo a Aleister Black, terminamos y le aplicó el Stoner, cuenta de 3 y sin cazador, duro, erótico, cañonero, guapetón, pitudo, galán, recio, macizo, mamón, sexímbolo, robusto, seductor, la testosterona personificada, Drew McIntyre. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente por hoy, ¿no? Ya está, ya me vi, ya me vi. Este coge el micrófono y que los médicos le habían recomendado que se tomara un descanso y que renunciara a su campeonato de la WWE, hecho al cual se negó y que prefiere que lo saquen en una ambulancia. Luego nos presenta a las víctimas del pleno. Le aparecen Seth Rollins, Bobby Lashley, Big Show, Randy Orton, Dolph Ziggler y el tetón a la derecha. Tremenda foto, 100% real. Los envidiosos dirán que es Photoshop. Luego aparece el pelado Adam Pearce y dice que Orton no estará presente. Sin embargo, se enfrentaría a la testosterona personificada en Clash of Champions.
Jóvenes, en 5 minutos empezamos la clase, por favor. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero, se escucha. Buenas tardes, ingeniero, si se escucha. Buenas tardes, Ya. ingeniero, ¿se escucha? Gracias, muy gentiles. Bien, les lamento que no hayan podido pasar la anterior semana, pero repasando un poco, nosotros habíamos visto las señales básicas en tiempo discreto y en tiempo continuo, ¿no es verdad? Y también habíamos visto lo que son las señales periódicas, ¿correcto?
yo les mandé un Word, un documento en Word por Classroom para que ustedes puedan ver cómo, por ejemplo, nosotros hallamos el periodo, que aquí no está, que se supone que ya sabemos, entonces por esa razón no existe en estas diapositivas. Pero pasando a esto, nosotros sabemos que tenemos que tener un periodo, si son señales periódicas, ¿no? Y que es, por definición, nos dice que una señal X de N o T, cualquiera de las dos, es igual a X de N o T más una T mayúscula, que es el periodo, ¿correcto? Y voy a dejar de compartir esto y mostrarles el documento que yo les mandé. Y les decía de esta manera, su función periódica debe cumplir, y esto es lo que nosotros estábamos conversando hace un momento, ¿no? Para todo valor de t, la constante mínima t que satisfaga la anterior relación se llama periodo de la función, ¿no? Esto es entonces el periodo de la función. ¿Y a qué es igual el periodo? El periodo es igual, nosotros como bien sabemos, 1 sobre la frecuencia, ¿no es verdad? Quisiera que me avisen si están escuchando, si me están escuchando. Cuando les pregunte, por favor, contéstenme, porque a veces se corta el audio y la señal de internet, entonces quiero saber en todo momento si me están escuchando perfectamente, ¿ya? Listo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bien. Entonces nosotros dice, por ejemplo, el intervalo mínimo positivo sobre el cual se repite una función recibe el nombre de periodo fundamental y está designada o descrita por T sub 0. La frecuencia fundamental por F sub 0, ¿no? Y de una función periódica es la reciprocidad del periodo fundamental, y donde nos está diciendo que es lo que habíamos mencionado anteriormente, que la frecuencia es 1 sobre el periodo, y la inversa va a ser, el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia, ¿no? Nosotros también sabemos la frecuencia cíclica fundamental, que es omega sub 0, que es igual a 2pi por la frecuencia, y si lo queremos en función del periodo va a ser 2pi sobre el periodo fundamental, ¿no? Y esto está dado en radianes, o sus unidades son radianes sobre segundo. Y les dice que aquí ambos tipos de frecuencias se utilizan en los sistemas en el análisis de sistemas y señales, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, como para poder hallar nosotros el periodo. Dice, por ejemplo, determine si las señales son periódicas, y si lo son, determinar su periodo. Entonces, aquí tenemos una señal, x de t, que es igual a coseno de 7/9 de t, y nosotros, aplicando ya estas ecuaciones, podemos hallar y decir que sabemos, nosotros nos dice que omega es igual a 2pi sobre el periodo, o por la frecuencia, cualquiera de los dos, pero como nos están pidiendo el periodo, nosotros nos conviene hallar el periodo de esa función, ¿no? Entonces, nos dice que omega es igual a 7/9, ¿ya? Entonces, 2pi sobre el periodo, que es lo que estamos viendo aquí, es igual a 7/9, y despejando de ahí t, que es el periodo, tenemos que el periodo va a ser igual a t igual a 18 sobre 7, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente despejar de esta igualdad t, y nos da el periodo de la función o de la señal. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero. No, ingeniero. Eso ya lo han visto ustedes también en otras materias, así que no habría ningún problema. Y el segundo ejemplo que nos están dando es que x de t es igual a e a la j 5/7 de t, ¿no?
Y si nosotros queremos hallar el periodo de esta función, ¿están de acuerdo con lo que se está haciendo aquí? Quisiera que me avisen, por favor. Quisiera que lo hagan para que así vean que sí es lo correcto o está mal. ¿No debería ser 5 séptimos? Es 2 pi sobre t igual a 5 sobre 7. Después de entonces. Aquí. Ajá. Sí, tienes razón. Esto lo vamos a corregir. Este es 5. Séptimos. Y el periodo entonces será 14 quintos, que está bien. Esto sí, tiene razón su compañera Camille, porque yo lo copié para no estar escribiendo nuevamente la ecuación, lo copié de aquí, pero me olvidé cambiar este valor, que tiene que ser este, ¿no? ¿Alguna consulta entonces hasta ahí? No, ingeniero. Los No, demás ingeniero, jóvenes, todo claro. los demás jóvenes son No, 19. ingeniero, está claro. Se entiende todo, ingeniero. Está todo. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué pasaría si nosotros tendríamos una función que tenga varios componentes en frecuencia? Por ejemplo, que sé yo, varios x de t sea varias sumas, si quieren ustedes, o multiplicaciones de varios componentes en frecuencia. Y esto, como nos está diciendo aquí, cuando se tiene varios componentes de frecuencia, primero nosotros, para determinar el periodo de la señal o de la función que tiene varios componentes en frecuencia, lo primero que hay que hacer es sacar el periodo individual de cada uno. Por ejemplo, le está diciendo t sub 1, t sub 2, hasta t sub n, si fuera el caso, ¿no? Y luego se debe realizar la relación t sub 1 sobre 2, t sub 1 sobre 3, y así sucesivamente hasta t sub 1 sobre n, ¿no? Una vez que se ha hecho esa relación, esa división, si quieren, o ese cociente, si quieren ustedes, si las funciones nos dan una función racional, eso implica que la señal es periódica. Y si es periódica, nosotros tenemos que sacar su periodo de esa señal o de esa función, y para eso debemos hallar el mínimo común múltiplo de estas relaciones que tenemos, de cada una de estas que tenemos aquí. El periodo de la función o de la señal será t igual al mínimo común múltiplo que hayamos sacado de estas relaciones, multiplicado por t1. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo que podemos sacar el periodo de una función que tenga varios componentes en frecuencia, ¿no? Este es uno de los casos, ¿no?, que nos dice, por ejemplo, que si nosotros tenemos este ejemplo que nos dice coseno de 3.5 de t más seno 2t más 2 coseno de t sextos de t, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer primeramente, ¿qué es? Jóvenes, ¿qué tenemos que sacar? Lo primero que tenemos para poder encontrar el periodo de esa función que tiene varios componentes en frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Alison, creo que estabas queriendo decir algo.
El periodo de cada uno. El Sí, periodo de sacar el cada periodo. uno. Hay en el periodo de cada uno de ellos. Entonces, verifiquen si está correcto lo que yo les he dado acá. Me avisan cuando terminen, por favor. ¿Cómo es, jóvenes? Señoritas, pero cuando les diga jóvenes, en general, para decir que no se sientan aludidas las damas, por favor. ¿Ya sacaron el periodo de cada una de las funciones? Sí, ingeniero, sale lo mismo. Sale lo mismo. Ya, los demás llegaron a sacar todo. O sea, Ingeniero, está bien. solamente son tres componentes en frecuencia, ¿no? Y tendría que salirnos al sacar ya al sacar estos periodos de cada uno de los componentes, nosotros ya tendríamos que luego hacer y realizar la relación entre T1 sobre T sub 2, T1 sobre T sub 3, T1 sobre T sub 4 y así sucesivamente hasta N, ¿no? Hagan esa relación y verifiquen que esté de acuerdo con eso. En sí tenemos que sacar de 2 porque son 3 y va a ser T1 sobre 2 y T1 sobre 3 nada más, ¿no? Hicieron, por favor, la relación que se debe realizar para que podamos sacar después el mínimo común múltiplo de esas dos.
esas dos relaciones, me estoy refiriendo, ¿no? Las relaciones están iguales, ingeniero. Sale igual. Sale lo mismo. Sale Eso. igual. O sea que está saliéndoles 4 séptimos y un tercio. ¿Correcto? Igual al Entonces, mínimo común múltiplo. y el mínimo común múltiplo nosotros ya sabemos sacar, que nos dice que es el número 21, ¿correcto? Porque ese número es el que puede multiplicar, si quieren ustedes, a los dos números y sacar para el mínimo común múltiplo al mismo tiempo, ¿no? Luego, para sacar el periodo del final de la señal, lo llamaremos así, ¿qué tenemos que hacer? Que va a ser, nos dice aquí que va a ser t, el valor del mínimo común múltiplo multiplicado por t sub 1, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos que estamos reemplazando valores aquí, 21, que es el mínimo común múltiplo, y el valor de t sub 1, que es 2pi sobre 3.5, y nos da que esto va a ser igual a 16 segundos, ¿no? Ingeniero, a mí me sale 12 pi segundos. Perdón, 12 pi segundos, 12 pi segundos. No sé si alguien más me puede confirmar. Es 12 pi segundos. Sí, 12 pi segundos. Aquí me comí bueno, voy a insertarlo después a ver si lo puedo insertar ahora. Voy a bajarlo esto más aquí. Lo voy a insertar el valor de pi. ¿Sí? Eso es lo que nosotros teníamos entonces como periodo final de la función o de la señal que nosotros hemos visto con varios componentes en frecuencia, ¿correcto? ¿Hasta ahí han tenido algún problema? No, ingeniero. Ya. Entonces, esta parte es lo que yo quería mostrarles para que ustedes también puedan sacar el periodo de una función periódica, o primero ver si es una función periódica, como nos dice aquí. Ya teniendo la relación, nosotros nos damos cuenta si tenemos las relaciones y nos da una función racional. Esto implica que la señal es periódica y por lo tanto vamos a poder seguir sacando y vamos a poder seguir avanzando y sacar el periodo de la función, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Nosotros también habíamos visto las funciones singulares, las funciones estándares que nosotros habíamos estado viendo anteriormente, ¿correcto? Habíamos estado viendo y nos decían que era el escalón, el delta de Kronecker, ¿no? Cuando teníamos también el delta de Dirac y todo lo demás, y nosotros estábamos viendo eso. Y también les he escaneado y les he mandado por Classroom también lo que les había escaneado, pero creo que no está acá. A ver, déjenme ver un momentito lo que les escaneé. Ya no sé si se han fijado ustedes, jóvenes, ¿se fijaron lo que está en Classroom? Ya, les mandé escaneado, obviamente que era en tiempo continuo, ¿no? Y les decía, por ejemplo, las funciones singulares o funciones y funciones relacionadas, habíamos visto
esta función que es el impulso unitario, ¿no? Tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo, ¿no? El escalón unitario también habíamos estado definiendo, ¿no? También habíamos visto el escalón unitario, pero en tiempo continuo, ¿no? Y habíamos estado viendo, dice que existe una relación entre las dos funciones y podemos decir que el escalón unitario continuo es la integral continua del impulso unitario. Y por eso que les decía que se podría escribir el escalón unitario en función del impulso unitario, ¿no? Y así sucesivamente hay algunas otras funciones que yo ya les di, función sinc, que creo que no había en esta función en el anterior, en las diapositivas, y que se están descritas de esta manera, ¿no? También la función rampa unitaria, que tenemos las relaciones de la rampa unitaria, que se puede escribir también como la integral desde menos infinito hasta t, de u de lambda por la diferencial de lambda, o también es igual a t por u de t, ¿no? O de otra manera, también, como ya hemos visto, es de esta manera, ¿no? La función lambda, donde nos dice que lambda se usa como variable independiente de la función escalón unitario y como una variable de integración. Ya esta parte de acá arriba no lo van a tomar en cuenta porque esa es de la otra hoja que había escaneado. También tenemos una función confunitaria, que es una secuencia de impulsos. No estamos viendo lo que comparte en la pantalla. Ah, perdón. Hablen antes de que perdón, no lo seleccioné. Ya. Voy a volver desde el principio. Les decía que nosotros hemos visto y seguíamos viendo ya las funciones estándares o singulares en tiempo continuo y en tiempo discreto, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un impulso, pero en impulso unitario, en tiempo discreto, ¿no? El escalón unitario en tiempo discreto, pero también estamos viendo el escalón en tiempo continuo, ¿no? Que ya habíamos visto de nosotros en las diapositivas, y también aquí estamos viendo el escalón con el impulso unitario en tiempo continuo, ¿ya? Y les estaba diciendo que existe una relación entre las dos funciones, es decir, y podemos decir que el escalón unitario continuo es la integral continua del impulso unitario. Y eso es verdad porque nosotros podemos integrar desde este valor de menos infinito hasta t y tendríamos el escalón unitario, ¿no? También les estaba diciendo que tenemos aquí la función sin, ¿no? Que nos dice que se relaciona estrechamente con la función escalón unitario para argumentos distintos de 0. El valor de la función sin tiene una magnitud de 1 y su signo que es igual al de su argumento. Por esta razón también recibe el nombre, por eso, de función signo, ¿ya? Y nosotros estamos viendo que sí es una parte, es la conjunción de dos funciones sin que están invertidas y de esa manera nos está definiendo que sin vale 1 cuando t es mayor a 0, vale 0 cuando t es igual a 0, ¿ya? Y menos 1 cuando t es menor a 0. Y también nos está diciendo que se puede expresar como 2 veces el escalón unitario menos 1, o sea, es la inversa, ¿no? Y también teníamos, les decía, la función rampa. Es otro tipo de señal que se ocurre en los sistemas
para activar o desactivar en algún tiempo, ¿no? Y nos dice que la función rampa vale t cuando t es mayor a 0 y vale 0 cuando t es menor o igual a 0. En este caso, nosotros estamos viendo que es así, ¿no? Y también estamos diciendo que va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta t de u de lambda por la diferencial de lambda, o también es igual a t por la función escalón unitario, y también nos está volviendo a recalcar aquí que esto puede ser igual a esto, ¿no? Y les decía, el símbolo lambda se usa como una variable independiente de la función escalón unitario y como una variable de integración. La función conv unitaria, como estamos viendo, son una secuencia de impulsos en tiempo continuo, espaciados a una constante que sí sea para ambos lados. Y la función conv nos dice que es igual a la suma desde n menos infinito hasta infinito del escalón unitario de t menos n, donde n es un entero, ¿ya? Función triángulo nos dice que la función triángulo, el triángulo unitario, nos dice que se llama así porque su base y área son iguales a 1, pero el ancho de su base no lo es, y estamos viendo que aquí el ancho de su base es 2, y aquí el alto y el área son 1, ¿no? Y nos dice que el triángulo de t es igual a 1 menos el valor absoluto de t, cuando el valor absoluto de t es menor a 1, y es 0 cuando el valor absoluto de t es mayor o igual a 1. ¿Ya? Otra de las funciones también que nosotros creo que ya habíamos visto anteriormente es la función rectángulo unitario. Y habíamos definido que el rectángulo unitario, nos dice se llama así porque su ancho, altura y área son iguales a 1, y si estamos viendo esta gráfica, sí nos está diciendo que es igual a 1, y el rectángulo unitario tiene un valor de 1 cuando el valor absoluto de t es menor o igual a 1 medio, y es 0 cuando el valor absoluto de t es mayor a 1 medio. Existe otra función que también es muy utilizada en telecomunicaciones y en sistemas de control, la función sin unitaria. Esto más o menos se relaciona con la función rectángulo unitario, pero no, esta es la transformada de Fourier del rectángulo unitario en tiempo continuo. Y está definida como sin de t, que es igual al seno de pi t sobre pi t. Donde si nosotros hacemos operaciones, también nos dice que sin de t va a ser sin de t sobre t, ¿no? Y de todas maneras, si nosotros hacemos algunos cambios, vamos a también poder hacer algunas de estas relaciones de acá. Pero lo importante es que conozcamos esta función que está definida por estos parámetros. La función Dirichlet, perdón. Una función que se relaciona con la función sin, es la función Dirichlet, definida de esta manera. Si ustedes se están dando cuenta, es casi similar a esta, pero ya tenemos estas otras
estas otras señales que están completando a esta señal que es la delay. Nos dice que esta es una función que está en tiempo continuo, pero que también depende de una n, que va a ser este número que está dependiendo aquí, y nos dice que es el seno de pi n de t sobre n seno de pi de t, donde n es impar, los símbolos de la función sin, y la función Dirichlet es una suma de funciones sin, espaciadas en forma secuencial, ¿no? Y esto aquí termina también lo que ya os había prometido para que nosotros conozcamos algunas funciones que no están dentro de lo que es las diapositivas que habíamos visto, ¿no? Vamos a dejar de compartir esto y vamos a pasar ahora a las diapositivas que nosotros estábamos viendo. Y aquí nos están mostrando ya, como decíamos, algunas de las señales que nosotros habíamos visto en tiempo continuo y ahora también en tiempo discreto, ¿no? Y que ya habíamos explicado. Y nos quedamos en esta parte de potencia y energía de una señal. Si nosotros queremos hablar de potencia y energía de una señal, nosotros tendríamos que estar hablando de potencia y energía de la señal, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que la energía en un intervalo de tiempo, para una señal en tiempo continuo, va a estar dada por la integral desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2 de el módulo de x de t elevado al cuadrado por dt. Entonces la energía en un intervalo de tiempo está dada por esta ecuación. Y para tiempo discreto, en la energía en un intervalo de tiempo también, nos dice que es igual a la sumatoria desde k igual a n1 hasta n2 y de la sumatoria del módulo de x de n, esto elevado también al cuadrado. Si volvemos a la parte de potencia en un intervalo de tiempo, ya está claro hasta ahí, ¿no? Estamos viendo potencia y energía. Esto es para hallar la energía en tiempo discreto de aquí y continuo en este otro lado, ¿no? Y ahora estamos viendo ya la potencia. La potencia nosotros decimos que va a ser igual a la potencia en un intervalo de tiempo, va a ser igual a la 1 sobre el intervalo de tiempo, que es t menos t sub 2 menos t sub 1, a la integral desde t sub 1 hasta t sub 2, del módulo de x de t elevado al cuadrado por diferencial de t. Lo mismo ocurre aquí cuando estamos hablando de la potencia de una señal, ¿no? Y nos dice que va a ser igual a n n2 menos n1 menos n1 más 1, ¿ya?
Y nos dice que esto va a ser igual a la sumatoria también desde Kn1 hasta N2 del módulo de la función que estamos viendo, x de n elevado al cuadrado. La energía total de una señal está dada por esta ecuación. Nos dice que la energía de una señal, la energía total de una señal es la integral desde menos infinito hasta más infinito de el módulo de x de t elevado al cuadrado por el diferencial de t. Lo mismo ocurre aquí, en la energía total de una señal en tiempo discreto va a ser igual a la sumatoria desde k menos infinito hasta infinito del módulo de x de n elevado al cuadrado. Y la potencia total de una señal nos está diciendo también que es igual al límite cuando nosotros tenemos este límite, nos está diciendo que el periodo de esta señal, ¿no?, va a tender a infinito, de un límite de 1 sobre t, integral desde menos t hasta t, por el módulo de la x de t al cuadrado por dt. Lo mismo ocurre acá. Límite de n cuando n tiende, el límite desde 1 sobre 2n más 1 cuando n tiende a infinito, por la sumatoria desde k igual a menos n hasta n por la misma función o el módulo de la misma función de x de n al cuadrado. Nos está diciendo aquí abajo que las señales definidas en energía, nos está dando un ejemplo, son las señales finitas, nos dice, y las señales definidas en potencia, como ejemplo, lo son las señales continuas. Las señales con energía y potencia infinitas, como por ejemplo tenemos las exponenciales crecientes, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Creo que he hablado mucho y no les he dejado de preguntar. Jóvenes. Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Bien. Todo claro, Inge. Por ejemplo, bueno, aquí ya se está pasando a la definición de sistema, ¿no? Y nosotros necesitamos hacer algunos ejercicios de energía y potencia, ya sea tanto en señales en tiempo continuo como en señales de tiempo discreto. Voy a tratar de escribir y les voy a dar como lo voy a dejar, mejor lo dejo los ejemplos pendientes para que lo podamos hacer la siguiente clase y veamos la energía de señales en tiempo continuo y en tiempo discreto, como también la potencia en tiempo continuo y en tiempo discreto. ¿Está bien? Sí, Yamile. Todo está bien, Inge. Ya. Porque podríamos hacer un ejemplo, si quieren, y ustedes, yo les voy a dar este ejemplo y vemos qué y cómo podríamos hacer nosotros este ejemplo. ¿Ya? ¿Quieren? Voy a dejar de compartir un momento esto. Y por ejemplo, este ejemplo nos dice que determine la energía de la siguiente señal. X
Lo que no puedo es escribir muy rápido con el mouse, por eso que no lo voy a hacer y lo voy a escribir en Word. 3, 3, de T sobre 4. ¿Ya? Nosotros tendríamos que determinar la energía de esta señal. ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, como nos han dicho a nosotros en la ecuación que nos decía que la energía de la señal para total, nos decía que o entre límites también, si quieren ustedes, nos decía que va a ser desde un tiempo t sub 1 hasta t sub 2, de la integral desde t sub 1 hasta t sub 2 del módulo de la función que nos están dando, elevado al cuadrado y por la diferencial de t, ¿no? ¿Se animan a hacerlo? ¿Jóvenes? Ayúdenos con el primero, ingeniero. ¿Perdón? Ayúdenos con el primero, denos un ejemplo, por favor. No, les voy a dar, pero por eso les decía que es que me cuesta escribir. Bueno, a ver, vayamos haciendo. Lo único que tenemos que hacer aquí es que la energía, entonces la energía de X, porque esta es la función X, ¿no? Me cuesta escribir. Va a ser igual a la integral de este menos infinito hasta infinito, ¿ya? ¿De qué nos dice el módulo de la señal? 3, tri, ¿qué significa tri? Triangular. Triángulo, función triángulo, de t sobre 4. Esto elevado al cuadrado por la diferencial de t. ¿Qué más podíamos hacer? Cambiar Si el tri operaciones, por su fórmula. antes de cambiar el tri voy a hacer, como está al cuadrado aquí, el módulo al cuadrado, aquí esta constante va a salir fuera de la integral, voy a ponerlo directamente 9 integral desde menos infinito hasta infinito ¿de qué? De tri, correcto, al cuadrado, de t sobre 4, diferencial de t. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. que- Entonces la energía, vamos a seguir haciendo aquí, pero antes de nada lo voy a no, todavía no quiero hallar, sino que voy a definir qué es el triángulo, cómo hemos definido el triángulo. ¿Se acuerdan? Hace un momento cómo estaba definido. Triángulo, ¿qué nos decía? El triángulo de T es
es 1 menos el módulo de t cuando el módulo de t es menor a 1 y es 0 cuando el módulo de t, a ver, voy a tratar de escribir mejor acá. Nos decía que ustedes están viendo, creo, pueden ver en el PDF que les he mandado, nos dice que es igual a 1 menos el módulo de t cuando el módulo de t ¿es qué? Jóvenes, Menor a 0. menor a 1. Y es 0, me decía, cuando el módulo de t es mayor o igual a 1. Si nosotros tenemos esta definición del triángulo que les he dado, ¿no? ¿Qué tendríamos a continuación? Nosotros tenemos que, para nosotros, el triángulo en este caso, ¿sí? Es igual a t sobre 4, ¿sí? Y nos dice que esto va a ser igual, bueno, la definición que nosotros teníamos, lo mismo que tenemos aquí, ya no lo voy a escribir, ¿no? ¿Sí? Decíamos que va a ser 1 menos módulo de en t, vamos a poner ahora t cuartos, ¿no? Si no, escribiremos nomás, y en el otro caso es 0, ¿ya? Para esta primera parte, nosotros decíamos que el módulo, voy a poner acá abajo, ¿no? Para este primer, cuando el triángulo es a 1 menos el valor absoluto de t cuartos, nosotros vamos a decir que yo tengo que t cuartos, el módulo de t cuartos, ¿es para cuánto? Para cuando nosotros tenemos menor a 1, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Y entonces yo escribiría también, o puedo escribir, de que el módulo de t va a ser menor a 4. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Para este otro segundo, cuando es 0, nos decía también, para que encontremos desde dónde hasta dónde vamos a integrar, t cuartos mayor o igual a 1, nos decían, ¿no? O también puedo decir que va a ser igual que t como el módulo de t va a ser mayor o igual a 4. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nosotros los valores desde cuánto hasta cuánto vamos a poder integrar, desde cuánto tendríamos que integrar. Desde menos infinito hasta 4. No, este es el valor mínimo, ¿de cuánto sería? ¿Desde cuánto hasta cuánto?
Menos desde 4, 4. menos 4 hasta 4, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, y aquí sí recién voy a poner, me permiten un momento, voy a encender la luz de esta habitación que ya está oscura. Hasta aquí, hasta este punto ya habíamos llegado y solamente hemos desarrollado el triángulo, ¿no es verdad? Entonces nos dice que va a ser 9 integral, ¿desde cuánto? Hemos dicho, desde menos 4 hasta 4, paréntesis voy a poner, ¿de qué? De 1 menos el valor absoluto de t, por lo que estamos viendo aquí también, de t cuartos, ¿no? Y esto elevado al cuadrado, porque esto es al cuadrado, ¿no? Entonces, por la diferencial de t. Nosotros sabemos que si vemos la función triángulo, ¿es una función par o impar? ¿Par? Sí, es par. ¿Por qué? Porque si nosotros lo reflejamos, para cada punto hay uno en el lado negativo, digamos, ¿no? Por lo tanto, es una función par y había una donde les decía que, por ejemplo, si es aplicando a ese teorema de la función par, nosotros, cuando hemos visto la función par impar en ese, creo que también en un Word les mandé, ¿no? Decíamos que ya no vamos a integrar desde menos 4 hasta 4, sino ya podemos hacer que esta integral ya no sea sino va a ser 2 veces la integral desde 0 hasta 4, ¿no? Porque es par, ¿no? Y tenemos la misma área, si quieren ustedes, y por lo tanto, ¿aquí qué sería? Por esa definición de paridad, que es una función par. Sería 18, a ver si no, mejor lo pongo para que me entiendan mejor. Voy a poner que es 9 multiplicado por 2. ¿De dónde sale este 2? ¿De dónde ha salido ese 2? ¿Y por qué? Porque tiene dos partes iguales. Porque tiene dos partes iguales. Y ya no estamos integrando desde menos 4 hasta 4, sino que estamos diciendo que si integramos de 0 a 4 es lo mismo que nos va a dar de menos 4 a 0, ¿no? Y por eso sale este 2, ¿ya? Para que ya no estemos repitiendo lo mismo. Y esto nos dice que, bueno, es también lo mismo acá, les decimos 1 menos, aquí me falta, t sobre 4, el módulo, y esto elevado al cuadrado, ¿no? De diferencial de t. Bueno, ya sabemos que nosotros, si seguimos haciendo operaciones, nosotros podríamos decir que esto va a ser igual a 18, ¿correcto? ¿Sí o no? Integral desde 0 a 4, y aquí simplemente voy a poner 1 menos t cuartos, todo esto elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Por dt, ¿no?
¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos integrar esto? Por sustitución. Sí. ¿Este qué es? Un cuadrado perfecto, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual ese cuadrado perfecto? Primero elevado al cuadrado más 2 por el primero por el segundo. Exactamente, eso es lo que estoy queriendo hacer. Entonces va a ser 18 integral desde 0 hasta 4. Y voy a reemplazar, como este es un cuadrado perfecto, voy a decir el primero elevado al cuadrado, ya, sigue siendo 1, ¿no? Después, Menos menos el doble. menos el doble, pero por lo tanto nos va a Menos quedar medios. menos t medios, porque es el 2 del doble, se va a ir con este 4 y nos va a quedar 2, ¿no? Más o menos, más, ¿no? Más. ¿Más qué? T al cuadrado. T al Sobre cuadrado 4 al cuadrado. sobre 4 al cuadrado, y que es 16, ¿no? Por diferencial de t. Integren eso, por favor. Voy a seguir escribiendo yo también acá, pero quiero que ustedes lo hagan la integración. Y como tenemos los límites también. Integral de dt, por partes podemos hacerlo, ¿no? Como es simplemente una suma y resta, integral de dt, t. Integral de t medios, T al cuadrado sobre 4. menos t al cuadrado sobre 4 más integral de t al cuadrado sobre 16 Sobre 48. Sobre 48, exacto. Estos son corchetes para que tengamos los límites, tenemos desde 0 hasta 4. Y si reemplazamos valores, ¿cuánto tenemos? Verifiquen, por favor, reemplacen valores y vean cuánto nos sale. A mí me salió 24, Inge. Sí, ¿Sí? sale eso. ¿Sale Ingeniero, 24? sale 24. Sí, sale 24. 24. Entonces estamos viendo que esta integral, la energía de esta señal, perdón, nos da como resultado que es 24, ¿no? Una consulta, ingeniero. Las unidades de ese 24, ¿cuáles serían? ¿Joules? Depende de cómo sea la señal, si es la señal es voltajes, mucho depende qué tipo de señal es, les van a decir. No va a depender en sí esa cantidad va a depender más de qué ese tipo de señales, ¿ya? Por ejemplo, si fuese una señal a ver, ¿de qué tipo? De una señal de voltaje, sus unidades serán los voltios, ¿no? Si fuese, voltios al cuadrado sobre, voltios al cuadrado por segundo. Si fuese una señal de voltaje, el voltaje, ustedes saben que son, sus unidades son el voltio,
y su magnitud va a ser, o sus unidades serán voltio al cuadrado por segundo, ¿no? Dependiendo de qué tipo les digan, por ejemplo, esta señal que va a ser. Si es una señal de voltaje, si es una señal de potencia, mucho va a depender qué tipo de señal es. ¿Ya? Ya, Inge. Bien. Como han visto, hemos hecho esta parte de acá, pero me cuesta mucho escribir con el mouse, pero no sé si me han entendido esto. ¿Se entendió, Inge? Ingeniero, se entendió. Ya. Capturen, porque voy a borrar esta parte. ¿Ya? Están pasando clases de ayudantía, ¿no es verdad? Sí, ingeniero. Sí, toda la semana. Sí. Ya, entonces Sí, genial. hagan ejercicios sobre esto, por favor. ¿Ya? Ya, Está bien, ingeniero. Bien. Otro, para que hagamos en tiempo discreto, vamos a poner otro ejemplo. Nos dice, determine la energía de la señal igual a un medio elevado a la n. Perdón si no puedo cerrar bien los paréntesis, pero se supone que es paréntesis, ¿ya? Multiplicado por el escalón unitario. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me está pidiendo la energía de la señal. Nosotros nos decían que la energía de esta señal X, ¿no?, que está en tiempo discreto, va a ser igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito del valor absoluto de la señal, ¿correcto? Nos decía X de elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí está claro? Entonces nosotros podemos decir que esta señal la vamos a también a volver desde qué límites hasta qué límites vamos a hacer. Si yo escribo esto, ¿por qué estoy escribiendo así? Desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Cuál es la razón por la que estoy escribiendo ya no desde menos infinito hasta infinito? ¿Jóvenes? Porque es par. No. No sabemos si es par o impar esta señal. ¿Por qué? Eso no me permite, no puedo hacer. Porque es multiplicada por el escalón unitario. Y por definición, el escalón unitario
¿Desde cuánto, desde dónde vale 1? Cuando n es mayor a 0. Cuando n es mayor a 0. Para el resto vale 0. Para menores a 0, cuando n es menor a 0, vale 0. ¿Correcto? Por esa razón, como está multiplicando aquí, nosotros ya no necesitamos hacer para los valores de 0, sino desde 0 hasta infinito. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Y esto va a ser igual. Bueno, seguimos haciendo. Sí, me van a tener paciencia, pero porque, como les digo, me es complicado escribir un poco aquí. ¿El infinito de qué? ¿De qué señal va a ser? De 1 medio de 2 por n, ¿correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Nosotros podríamos decir que también va a ser entonces igual, aquí, de x va a ser igual, si queremos 1, perdón, igual a 1, si hacemos esa sumatoria de 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 2 a la cuarta más puntos suspensivos, ¿correcto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos escribiendo de esa manera, y la sumatoria de una serie de potencias aquí es igual. Ustedes han visto en cálculo, por ejemplo, que voy a poner aparte, que 1 sobre 1 menos x es igual a 1 más x más x al cuadrado más puntos suspensivos, ¿no? Cuando el módulo de x, perdón, esto es x, voy a volver a borrar esto, ¿ya? Para que cuando el módulo de x es menor que 1, ustedes han visto esta sumatoria de la serie de potencias, ¿no? Y podríamos nosotros utilizar esto y entonces decimos aquí que la energía de la señal es igual, como estamos utilizando ya esto, 1 sobre 1 menos un cuarto, lo que estamos escribiendo aquí, ¿no?
menos 1/4. Y esto va a ser igual ¿a qué? Haciendo medios con medios, extremos, haciendo operaciones, ¿a qué tendríamos que va a ser igual? A 1 sobre la resta de estas dos. 3/4. 3/4. Y esto será igual a 4 tercios, ¿correcto? Y ya estos 4 tercios es la energía de la señal en tiempo discreto. Como ven, hay que acordarse un poco de lo que han llevado ustedes en cálculo, de las series, de potencia y todo lo demás, para que ustedes... Por eso que en el examen pueden traerse formularios de cálculo, no hay ningún problema, para que puedan resolver, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, que está claro. Bien. Sí, ingeniero. Capturen porque lo voy a borrar si quieren, por favor. ¿Listo? Sí. Bien. Y nosotros también hemos visto entonces la potencia de una señal. Si quiero hallar la potencia de una señal que nos está dando como un ejemplo, voy a poner aquí x de t es igual a coseno de 2pi por la frecuencia fundamental por t más su fase, que es θ. Quiero hallar la potencia de esa señal. Nosotros nos decían que la potencia va a ser igual a P sub X, porque es la potencia de esta señal que es X, va a ser igual. También nos decía que 1 sobre el periodo, nos decía, a la integral de menos t hasta t, ¿no? O también ustedes saben que se puede escribir de esta manera, integral de t, y del módulo de la señal, que es todo esto, a coseno de 2pi por la frecuencia por t, más el desfase θ que tenemos aquí, ¿no? Lo cierro paréntesis, y también cierro el módulo al cuadrado por diferencial de t. Lo único que hemos hecho es reemplazar esa función en esa integral, ¿no es verdad? Pero ahí nos está diciendo que es la frecuencia fundamental. Entonces, ese periodo va a ser el periodo fundamental también, ¿no? Sí, en la ecuación que nos han dado nos dicen que F sub 0, ¿qué significa? ¿Qué hemos dicho que es? Frecuencia fundamental. Frecuencia fundamental. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que si quiero reemplazar esa frecuencia fundamental por el
periodo fundamental, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo fundamental también, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a seguir haciendo, y lo voy a poner aquí, que la potencia de X va a ser igual, voy a sacar fuera de la integral algunos valores constantes, ¿ya? Al cuadrado sobre T sub 0, que ya estamos poniendo como esta, nos está pidiendo aquí, que es esta es T, ¿no? Ojo que este es T, ¿no? Como ya nos están diciendo que es la frecuencia fundamental, entonces esto va a ser el periodo fundamental, ¿correcto? Y nos dice en la integral, perdón, hay momentos en que no puedo hacer las curvas respectivas. La integral desde el periodo fundamental dividido entre 2 hasta el periodo fundamental dividido entre 2. ¿Por qué? Porque es una señal periódica, y nosotros sabemos que si es fundamental, en un rango de periodo, nosotros tenemos ese periodo, ¿correcto? El periodo fundamental. Desde menos T sub 0 medios hasta T sub 0 medios, ¿correcto? Y ese es su periodo, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Aquí va a ser coseno cuadrado ¿de qué? Aquí, bueno, voy a poner 2pi para que tenga todo, ya no en función de la frecuencia, sino en función del periodo, sobre el periodo fundamental, ¿sí o no? Por t más el desfase, que es θ, por diferencial de t. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, un coseno, el producto del coseno de un ángulo con otro ángulo, ¿correcto? ¿Sí? En funciones trigonométricas, antes de poner esto aquí, nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo quiero integrar esto, coseno de x, porque como esto es coseno por coseno, nos va a decir que es igual, entonces, coseno de x, esta igualdad trigonométrica que ustedes ya lo conocen, por coseno del otro ángulo, y, que lo vamos a llamar porque estos son dos ángulos distintos, ¿no? Y nosotros sabemos que esto es igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Medio por 7 de coseno. No, voy a volver a borrar esto, por favor. No está legítimo. Ya, coseno, por favor, esto es coseno. ¿De qué? ¿Se acuerdan de esta igualdad? X menos Y
más coseno de de X más 10. ¿Se acuerdan de esa igualdad, no es verdad? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Es cuestión de que ustedes revisen sus tablas de igualdad trigonométricas y lo van a encontrar, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos que la potencia de la señal va a ser igual a al cuadrado, lo que habíamos puesto anteriormente, sobre el... Como vamos a sacar ya de la integral un medio, esta constante, lo voy a poner sobre 2. Integral, bueno, ya aquí no me va a alcanzar para poner, pero voy a poner aquí abajito t sub 0 medios de menos t sub. Está claro, ¿no? Lo único que he hecho es para que no me va a alcanzar arriba. De 1 más ¿qué? Más coseno ¿de qué? De 4pi, que es lo que tenemos acá. 4pi sobre el periodo fundamental por t más dos veces el desfase, para que no sea 20, ¿ya? Dos veces el desfase, que es θ, ¿no? Esto, cierro paréntesis, cierro corchetes aquí, y esto es por dt. Si nosotros seguimos haciendo esa ecuación y seguimos simplificando y haciendo operaciones, ¿qué tendríamos? Esto va a ser igual. O podemos integrar por partes también esto, ¿no? Al cuadrado sobre el periodo fundamental. Voy a escribir aquí mismo integral de menos t medios hasta el periodo fundamental dividido entre 2. Si nosotros hacemos por partes, voy a poner simplemente por dt, ¿no? Y luego lo pongo más la integral de al cuadrado sobre t sub 0, lo mismo aquí, integral de menos t sub 0 medios hasta t sub 0 medios. ¿De qué? ¿De qué voy a poner? De coseno
lo que es esta otra parte de acá, ¿no? De coseno de 4pi sobre el periodo fundamental por t más 2 veces el desfase, ¿correcto? ¿Me están siguiendo o es que no? ¿O es que no me están siguiendo, joven? Sí, ingeniero, lo estamos siguiendo. Sí, ingeniero. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Pero, ¿qué es esta parte? ¿Cuánto va a ser esta integral? Coseno de un periodo, si nosotros tendríamos una función periódica y solamente tenemos el periodo fundamental, ¿cuánto es esa integral? Por ejemplo, como en este caso, desde menos el periodo fundamental dividido entre 2 hasta el periodo fundamental dividido entre 2. ¿Cuánto va a valer esta integral de acá? ¿Cuánto valdría? Nosotros, por nuestros conocimientos, sabemos que va a ser 0 porque la integral de una función senoidal sobre 2 periodos fundamentales, eso nos da 0, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Esto va a ser 0, ¿ya? Porque está yendo en su periodo fundamental y está, por lo tanto, si nosotros sumamos y vemos la gráfica de esta señal del coseno, ¿cómo más o menos va a ser? Nos dice que va a ser más o menos así, y a este otro lado también va a ser así, pero la suma de estas dos, que esta es negativo y esto es positivo, ¿qué pasa? Es 0, ¿no? La suma de esas dos, por lo tanto, es 0. Y nos quedaría que la potencia, entonces, simplemente nos va a decir a qué es igual. A la integral, ya integrando, si quieren ustedes, ya lo podríamos poner, de a al cuadrado sobre el periodo fundamental, la integral, ya no lo pondré en la integral porque me cuesta escribir, y nosotros vamos a decir simplemente que esto es t, ¿no? De menos sobre 2. ¿Y cuánto es esto? ¿Jóvenes? A al cuadrado. A al cuadrado sobre... Aquí perdón, aquí nos ha faltado algo y aquí también nos ha faltado algo. Esto, cuando yo lo integré, no lo he puesto esta parte de acá, ¿no? T, y nadie me ha corregido, por favor, fíjense, porque si estoy reemplazando simplemente esta parte de acá con esto, tendría que ser 2 por T por el periodo fundamental, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Aquí también 2 por el periodo fundamental y aquí también 2 por el periodo fundamental. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero.
Y aquí entonces también tendríamos 2 por el periodo fundamental. ¿Y cuánto sería esto? Le estaba diciendo, y por eso que tenían razón al decirme que era solamente A, pero en este caso es, ¿cuánto va a ser? A cuadrado Sobre 2. sobre 2. Y esa es la potencia de la señal. ¿Está claro? Y estamos viendo que la potencia no depende ni de la fase ni de la frecuencia, solo depende de su amplitud, ¿ya? Por eso que nos da amplitud al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien, con esto entonces terminaríamos esta parte de energía y potencia. Les voy a mandar un práctico para que hagan ejercicios sobre esto, ¿ya? Y ya estén practicando como para poder dar el examen, ¿ya? ¿Está Sí, claro? ingeniero. Pueden capturar, por favor, para que si quieren o para que lo borren. Bien, lo voy a borrar, jóvenes. Entonces, ya hemos hecho el ejercicio y nos tocaría ver a nosotros ya en la parte de funciones, de definición del sistema, ¿ya? Y lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Ninguna. No, ingeniero. Bien, entonces quedaríamos ahí, ¿ya? En la próxima clase ya empezamos con definición de sistemas, cuáles son, por qué se llaman así, cuál es la respuesta, cuál es la entrada o excitación y todo también lo que corresponde a sistemas, ¿ya? Sí, ingeniero. En el transcurso de mañana yo les voy a subir algunos ejercicios para que lo hagan de esta parte de energía y potencia, por favor. Si no tienen alguna pregunta. Jóvenes. ¿Nada? No, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Listo. Bueno, si es así, entonces vayan haciendo ejercicios en la ayudantía también, por favor, y yo les voy a mandar mañana, a más tardar, les mando los ejercicios que les voy a dar. ¿Ya? Ya, Listo, ingeniero. Inge. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Hola, ingeniero, que tengan linda noche. Hasta luego, ingeniero. Ya, hasta luego, gracias de igual manera para ustedes.